Para contextualizar un poco este tema de las tendencias antiglobalistas, hay que tener en cuenta que ha venido una coyuntura política de los últimos 4 o 5 años, no solamente en Europa y en Norteamérica, sino también en Centro, Suramérica, Asia, Oceanía, que están ejemplificados en situaciones como las elecciones en Estados Unidos, como la fuerza renovada de partidos políticos como el Frente Nacional en Francia, el nuevo gobierno holandés que es anti-europeísta, lo cual genera que para las instituciones, las naciones, los ciudadanos y los empresarios ahora se tengan que enfrentar a un entorno que tiende más hacia la incertidumbre, más hacia la ruptura del orden mundial, en un contexto de que en la globalización ahora ella se tiene que defender de estas nuevas oleadas de nacionalismos que ven acompañadas de disrupciones en la sociedad y pues de actos violentos. Entonces estas tendencias antiglobalistas que hacen mucho el uso del prefijo anti-musulmana, anti-inmigrantes, anti-competencia internacional, anti-Unión Europea, lo que está haciendo uso por más o menos reforzados o nuevos partidos políticos que lo que se basan sus creencias principalmente en 3 cosas. 1, un proteccionismo a los valores y la identidad nacional. 2, una falta de confianza en las institucionalidades, en los partidos tradicionales, también en instituciones como la OEA, la ONU, el FMI, y también en la desaprobación que se le ha dado al tratamiento de brindar ayuda a los refugiados resultado de las guerras en Medio Oriente y en África. Entonces, lo que quieren estos nuevos partidos políticos o los partidos políticos que se están reformando y están volcando hasta estas tendencias antiglobalistas son hacer, 1, un aumento en el gasto en defensa y militarización, un sellamiento de fronteras, políticas coercitivas que incrementen la producción nacional y también como un arrinconamiento a los inmigrantes del país. Entonces, aunque esto sí representa un peligro latente cuando se vuelven realidad estas políticas, cambian la manera en la que se pueden analizar los entornos desde lo meta hasta lo micro, porque cambian los valores de la sociedad y eso al mismo tiempo cambia el comportamiento del consumidor en cómo y en qué gasta. Entonces, no es solamente cambios en la organización del Estado, sino también el comportamiento individual de las personas. Sin embargo, existen hay cabida para oportunidades en el sentido de que los países de nuestra región pueden volcarse no a un comercio en el Atlántico con Europa o con Estados Unidos, sino más hacia el Pacífico, con los países asiáticos y con Oceanía, que esto es lo que se puede prever para un futuro. Entonces, ya fue. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 1. Tendencias antiglobalistas en el mundo global. Nosotros somos los representantes de la exposición. Está José Quintero, Daniel Prada, José Díaz y María Paula Rodríguez, y mi nombre es Juan Sebastián Fajardo. Pues primeramente, pues para entender la antiglobalización debemos explicar qué es la globalización. Se entiende globalización como un proceso económico, tecnológico, cultural y político en donde se agrupan todos los mercados de distintos países. Este está caracterizado porque es un proceso dinámico donde distintas sociedades del mundo que están bajo el capitalismo y la revolución informática. La revolución informática es como en su tiempo fue la revolución industrial, pero en la actualidad. Este se caracteriza en el mercado económico simplemente porque cogieron todos los mercados locales y los transformaron a un mercado mundial. Asimismo, donde la producción y los movimientos capitales se configuran a escala mundial. Tuvo origen en el siglo XX, pero tuvo un impulso cuando hubo una caída de los regímenes comunistas y cuando se terminó la Guerra Fría. ¿Por qué después de esto? Porque el capitalismo no tenía como un rival directo. Vamos a ver un video pues, para entender mejor qué es la globalización. La globalización avanzó tan rápidamente. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la
la globalización. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que lo opuesto. El bloque socialista martirizó a los países del este europeo, generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación y bien de salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976, hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo, y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogenice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Sandy, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, aquí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos tu like si te gustó el video. Y además, coméntanos debajo. ¿Cómo te imaginas la sociedad del futuro? Nos vemos pronto. Asimismo, comenzamos con definir qué es antiglobalización o altermundismo. Por lo general, a esta red de movimientos sociales no les gusta llamarse antiglobalización porque se supone que es un nombre muy negativo y que significa una oposición o como una anarquía hacia la globalización. Bueno, es una red de movimientos sociales que tienen como fin una ideología conjunta y que pues, por lo general está conformado por fascismo, comunismo, movimientos ecológicos, indigenistas, antirracismo, etc. Que tienen como un denominador es que critican o acusan a la globalización principalmente en que beneficia más a las multinacionales y a los países ricos. Esto se ve como ejemplo que algunas de estas multinacionales tienen más ingresos y más riqueza que muchos de los países africanos. También otra de las acusaciones principales que tienen esta red de movimientos sociales es que en el mercado laboral no hay unas condiciones y no hay buenas condiciones y genera mucha incertidumbre. Y como fin,
es que el modelo de desarrollo económico es injusto y poco sostenible. Asimismo, como promueven, por lo general son manifestaciones, que es como lo más impactante, que ellos como se conglomeran con manifestaciones y como más se han dado a conocer. También mismo existen talleres o conferencias. En las conferencias pues por lo general invitan a líderes de estas redes sociales a que expliquen cómo es cómo está el mundo y cómo se puede solucionar este sistema. Y también tienes otras alternativas culturales o ideológicas, que también es como obras de teatro o cuenteros, pues con el fin de no hacerlo tan monótono o tan impactante, tan positivo. Bueno, aquí tenemos una línea del tiempo de cómo se originó. Se dice que primero, pues, que este fue el hecho más como donde se dio a conocer la globalización, pero hubo muchos hechos anteriores que ya se había como originado este movimiento. Pero esto fue el que más impactó, que fue en Seattle. Fue 50.000 manifestantes consiguieron abortar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Fue una manifestación pacífica, no fue violenta, pero impactó al mundo porque no tenía un sentido de por qué hacerlo. Ya más adelante sí hubo como un acuerdo con esa manifestación. Después en Washington, ese mismo año, 30.000 personas intentaron abortar la cumbre del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son como los dos enemigos más principales de la antiglobalización. No lograron abortarla pues porque hubo mucha seguridad, como 10.000 policías impidieron esto. En el 2001 en Genova este hecho fue más impactante porque sí fue violento, no fue pacífico, hubieron más de 200 heridos y un muerto, que creo que aún hay juicio a algunos policías por el hecho, porque en realidad los manifestantes no tenían las condiciones para generar, que no fuera violento. También impactó porque fue la principal protesta antiglobal hacia Estados Unidos y fue mundial. Fue como el 15 de febrero del 2003, todo el mundo protestaba para que Estados Unidos no generara la invasión en Irak. Bueno, en algunas tendencias antiglobalistas lo vimos por continentes. Acá encontramos a Europa, lo vamos a ver también por países. En Holanda encontramos a los Wilders, que se prometía cerrar las mezquitas, prohibir la venta del Corán. Aparte de eso, quería salir de la Unión Europea, sellar fronteras y aumentar su inversión en defensa. Encontramos a Francia con la señora de ultraderecha Marine Le Pen. Ella quería iniciar negociaciones con Bruselas también para salir de la Unión Europea. Aparte de esto, ella contrataría 15.000 policías, donde también establecería la cadena perpetua, y aparte de esto, la expulsión de delincuentes extranjeros a sus países. Ella, al ser actualmente una de las antiglobalistas más importantes, después les daremos más datos. Bueno, en Alemania encontramos que ellos poseen una base ideológica transnacionalista, xenófoba, racista y autoritaria muy clara. En Italia, el euroescepticismo, la salida de su moneda euro y el rechazo a la inmigración. En Dinamarca encontramos las legislaciones más restrictivas y se prohíbe a los daneses casarse con un inmigrante menor de 24 años, se exige a estos el conocimiento de la lengua nacional y solo se da permiso de residencia que tenga trabajo y hable danés. En Grecia, el partido neonazi, Amanecer Dorado, posee una base ideológica ultranacionalista, xenófoba, racista y autoritaria muy clara. Y en Suecia, los demócratas suecos se definen como nacionalista, social, conservadora y euroescéptica. Plantean no adherirse al euro y renegociar su
Tratado de Adhesión y con la Unión Europea. Bueno, como les dije, pues vamos a hablarles un poco sobre Marine Le Pen. ¿Quién es ella? Ella es una abogada y política de 48 años, actualmente es presidenta del partido ultraderechista del Frente Nacional, esto es del 2011, cuando su padre Jean-Marie Le Pen le dio este cargo. Bueno, ¿qué cree Marine Le Pen? Ella cree en el aislamiento político y económico para proteger a Francia. Ella cree mucho en el liberalismo político. Aparte de esto, económicamente es extrema conservadora y cree en la protección de Francia saliendo del euro. Bueno, y como es el pensamiento ideológico tanto de Marine Le Pen como del Frente Nacional, lo quisimos dividir en economía y en inmigración y cultura. En la parte económica, como ya se los había mencionado, quiere reducir la deuda externa francesa, esto dándole un poder al Banco Central francés y saliendo del euro, sacando a Francia de la moneda del euro. Bueno, ella quiere invertir básicamente en sectores de alimentación, agricultura, energía, transporte y generando así un apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En inmigración y cultura, Marine Le Pen es muy radical. Ella quiere reducir la inmigración a 10.000 al año. En ese momento estamos en 100.000. Acá no hay derecho a una reagrupación familiar o nacionalización por años de residencia. También ordena a las empresas francesas contratar personas primeramente con nacionalidad francesa. También creo, pues como ya se mencionó, leyes para la pena de muerte y la extradición de delincuentes extranjeros. Bueno, Marine Le Pen se lanzó a presidenta este año, como muchos saben. Aquí les voy a hacer un breve resumen. Esta es la primera vuelta. Aquí podemos ver a los 6 principales, las personas que se lanzaron. Encontramos a Emmanuel Macron, que él es un socioliberal, a Marine Le Pen, ultraderechista, a Francis Fillon, que es un conservador nato. También encontramos a Jean-Luc Mélenchon, que es un izquierdista, a Benedict Hamon, que es un socialista, y a Nicolas Dupont-Aiguille, que es un soberanista. Acá nos dimos cuenta que tanto Macron como Marine Le Pen fueron a la segunda vuelta. Bueno, ¿quién es Emmanuel Macron? Él pues, actualmente es el presidente de Francia. Él es un político y banquero de 39 años, actualmente el político más joven en Francia desde Napoleón. Bueno, él cree mucho en la libertad francesa económica, es defensor del libre mercado y su campaña garantizaba un partido donde no habrán muros. Bueno, en la segunda vuelta nos dimos cuenta que por mucho porcentaje, 66.1, Emmanuel Macron ganó las elecciones y es el ganador. Bueno, el Brexit, que la definición es la unión de las palabras Britain, que es Reino Unido, y exit, que es salida, entonces es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, esto no fue la primera vez el año pasado que se había dado, ya este fue el segundo referéndum. El primer referéndum fue en 1975 y fue favorable a la permanencia. El segundo, que fue el 23 de junio del año pasado, fue favorable a la salida de la Unión Europea. ¿Quiénes querían que el Reino Unido se quedara en la Unión Europea? El primer ministro David Cameron, como también sus 16 de sus 21 miembros de su gobierno, el Partido Laboralista, el Partido Nacionalista Escocés, el Galés Plaid y el Partido Liberal, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y países como Francia y Alemania. Los argumentos que ellos sostenían era que el Reino Unido ganaba mucho siendo parte de la Unión Europea gracias a que hace parte del mercado único, entonces puede vender bienes y servicios y también la gente se puede transportar en todos estos países. También la llegada de inmigrantes, a la mayoría de jóvenes que quieren trabajar favorecían al Reino Unido, ya que ayudaba a financiar los servicios públicos y las empresas. También el estatus internacional que tenían
se vio perjudicado por el abandono de la Unión Europea, ya que estaba más seguro siendo parte de este club. ¿Quiénes querían que el Reino Unido abandonara la Unión Europea? United Kingdom Independence Party, el Partido Nacionalista, que en las últimas elecciones parlamentarias obtuvo 13% de los votos, alrededor de la mitad de los parlamentarios del Partido Conservador y algunos parlamentarios laboristas. ¿Y qué argumentos tenían ellos? Decían que la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea es un obstáculo para el desarrollo del Reino Unido y que pone la caja como más de lo que recibe y que las regulaciones europeas son consideradas excesivas y perjudican a las empresas británicas. También quieren que el Reino Unido recupere por completo el control de sus fronteras y que se reduzca el número de extranjeros que llegan al país en busca de trabajo. Las consecuencias para el Reino Unido, entonces aquí vemos la caída de la libra contra el dólar. El 23 de junio, que fue el día de las votaciones, se podían comprar 1,47 dólares con una libra y al día de hoy se pueden comprar 1,32. Aumentaron los ataques de odio y xenofobia en un 41% después del referéndum. Se dieron ataques a los centros de comunidad polaca, a inmigrantes indios y musulmanes. En el 2015 los ataques fueron de 3.886 y en el 2016 ya pasaron a 5.468. También varias empresas internacionales planean irse. El embajador japonés dice que las fábricas y empresas japonesas que están allí podrían optar por trasladarse a otro país. Sí. Impactos para Latinoamérica. En Latinoamérica el comercio de la región con la economía británica es limitado. Es importante para algunos países, pero no tiene las dimensiones de los flujos que, por ejemplo, tiene Estados Unidos. Colombia, que es el país que principalmente exporta al Reino Unido, el total de exportaciones con este país son 2,5. El siguiente país en Latinoamérica es Brasil y solo es el 1,7. Y el siguiente es México con menos del 1%. Por lo tanto, el mercado británico es un tema relativamente secundario para las exportaciones de la mayoría de las naciones latinoamericanas. Bueno, actualmente en América Latina la política latinoamericana está dando un giro hacia la derecha. Actualmente la política latinoamericana está dando un giro a la derecha. Esto debido a los cambios que se están produciendo en los gobiernos de Brasil y de Argentina. Además de las correcciones políticas que se están generando a mediados del mandato de Chile y otros problemas que están ocurriendo en la región. Todo esto es debido no a una atracción de las políticas económicas de la derecha, sino hacia un rechazo que se está dando, que se está generando hacia la mala provisión de los servicios públicos, especialmente los servicios sociales, imponiendo a los gobiernos de los países de América del Sur a darles respuestas y darles resultados a los ciudadanos, ya que con esto, si no fuera así, estos cambios que se están generando en América Latina, políticamente estaría complicando y económicamente no sería manejable. Norteamérica. Norteamérica últimamente ha estado muy sonado porque lleva más o menos el señor Donald Trump en el poder cerca de 100, 150 días. Pero este no es todo el movimiento de derecha ni el de proteccionismo que está impulsando en Norteamérica. De hecho, al leer esta frase, el hecho de que alguien pueda legítimamente tener una creencia no significa que alguien más no pueda creer que esta está equivocada o despreciarla. Dicho eso, algunas ideas encontradas pueden coexistir, otras no. ¿De quién creen que es esta frase? ¿De Donald Trump? ¿Alguna otra idea?
Bueno, esta frase es de uno de los dirigentes del alt-right. ¿Qué es el alt-right? Ahorita más adelante se los voy a ir explicando. ¿Por qué puse la frase acá? ¿Por qué puse Donald Trump? Porque se dice que el alt-right y Donald Trump están vinculados. Bueno, el alt-right es un movimiento de alternativa derecha, o DA en español, bueno, derecha alternativa, por el cual, de derecha alternativa, en el cual actualmente se está movilizando más y más en Estados Unidos a partir de que Donald Trump gana las elecciones. ¿Por qué puse esta frase acá? Porque esta es una frase que muestra que algunas ideas serán tomadas y aceptadas por ellos, pero otras no serán aceptadas por estos. Estos tienen pensamientos totalmente racistas, van en contra del aborto, son totalmente conservadores, van en contra de la diferencia racial y dicen que los únicos que pueden dominar América realmente son los mismos blancos legítimos de América. De hecho, si lo pensamos, hubo un momento en el que Donald Trump le dijo a Obama que mostrara su certificado de nacimiento en Estados Unidos. Quizás tiene que ver con este tipo de pensamiento del alt-right o quizás no. Bueno, porque la nueva derecha de Alain de Botton en 1982 fue como el libro que comenzó este desarrollo de la derecha alternativa. Y el 8 de noviembre, cabe resaltar también que el 8 de noviembre de 2016 es el día en el que el señor Trump se consagra como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ahora sí, ¿qué es el alt-right? ¿Alguno de ustedes ha visto esta imagen o sabe quién es ese sapito? ¿Alguno lo ha visto? Bueno, este es un sapito que utilizan las personas del alt-right o que comenzaron a utilizar en ciertos foros o en ciertas partes donde se podían comunicar. Cabe resaltar que es que las personas del alt-right se dieron cuenta que el socialismo estaba cogiendo mucha parte de los jóvenes, pero entonces ellos, ¿por qué no lo podían hacer? Pues ellos también comenzaron a hacer por medio de las redes sociales, del internet. Este es un sapito que se ha creado principalmente para hacer comentarios xenofóbicos o racistas por parte del alt-right. Pero como lo vemos, actualmente lo han modificado y pues ya se ve como meme, como el que vemos ahí. Entonces pues este es uno de los ejemplos de las distintas formas que tiene el alt-right de expresarse, ya que estos no se expresan solamente por palabras, sino que se expresan por imágenes que se burlan del gobierno actual, del gobierno anterior que estaba manejando Estados Unidos. De hecho, la imagen anterior, este es uno de ellos, una de las imágenes que ellos utilizan para expresarse. En su mayoría el chat que ellos utilizan es así, imágenes. Bueno, cabe resaltar, esto es otro, el cornudo conservador. Este es uno de los lemas que ellos tienen, pues en inglés es coach, es que es difícil de pronunciar. Bueno, el cornudo conservador se refieren a todas aquellas personas que están de acuerdo con el gobierno actual, o con el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque ellos decían que mientras que un negro se puede decir que quiere estar con solo negros, no se va a ver como, no, esta persona es racista, pero pues bueno, es racista. Mientras que si alguien blanco dice yo solo quiero estar con blancos, va a ser totalmente cogido como una persona completamente racista. Entonces eso era lo que estaban diciendo de las personas que estaban de acuerdo con el gobierno de Barack Obama, y que decían también que las personas que no estaban de acuerdo con las políticas de Barack Obama simplemente por ese hecho ya eran racistas. Entonces esto es lo que ellos están en total desacuerdo. Por eso también la frase anterior, porque esta frase nos deja ver que ellos dicen, listo, tú puedes pensar diferente a mí, tú puedes tener otras ideas, pero no siempre nuestras ideas van a poder vivir como en un mismo círculo, y pues por lo cual alguno de los dos tendrá que dejar de estar en un mismo lado o tendrá que irse de esta parte, pues analizando la frase anterior. Cabe resaltar que Donald Trump ha negado que tenga vínculos con el alt-right, pero el señor Paul Gottfried fue el director o el que dirigió el sitio web del alt-right hasta el 2013. En el 2013 este sitio fue cerrado, pero en la actualidad es el director del Instituto de Política Nacional del señor Donald Trump. Entonces pues uno comienza a mirar y dice, ¿estará o no estará vinculado?
Asimismo, como pasa con el director del Instituto de Política Nacional, también hay distintos personajes que eran directores del alt-right y actualmente están a cargo en el mando del señor Donald Trump. Cabe resaltar que los actuales dirigentes del alt-right dicen que Donald Trump, a pesar de que llegó con ciertas creencias a la Casa Blanca siempre ha sabido doblegar estas creencias, por lo cual dicen que, aunque para ellos para el alt-right el que Donald Trump llegara al poder es un triunfo, no lo es completamente porque dicen que él no va a realizar todas las cosas que dijo que realizaría. Listo, ahora sí el señor Donald Trump a partir de las elecciones presidenciales. Primero cabe resaltar que quién es Donald Trump. Donald Trump comenzó a destacarse como un gran empresario. Él a los 28 años coge el mandato de la empresa inmobiliaria de su padre y comienza a través de este a crear un fuerte imperio. Cabe resaltar que el primer edificio que el señor Donald Trump compró fue el hotel más cercano al Grand Estación. Bueno, eso, el Hotel Grand Central fue el primer hotel que el señor Trump compró y pues remodeló y modificó. Lo vendió por cerca de 10% más de lo que lo había comprado solamente 2 años después. Cuando él lo compra, solamente estaba habitado, se estaba usando el 40% del hotel. Cuando él lo vende, al comienzo, cuando lo vende, ya estaba habitado totalmente el 100%. Él ha superado distintas crisis económicas. En 1900 superó uno, en el 2003 y en el 2009 superó otro. Ha pasado por 3 matrimonios. Con su primer matrimonio tuvo 3 hijos. Cabe resaltar que cuando él se separa fue el mismo momento en el que tuvo su primera crisis económica, por lo cual pues de todas formas muestra que es un hombre de carácter y que ha sabido manejar sus negocios. ¿Por qué? Porque hubo un momento en su auge como económico logró llegar a ser la 10ª persona más rica de Estados Unidos. Actualmente se encuentra como en el puesto 113, si no estoy mal, según lo último que leí. Ha escrito distintos libros, como es El arte de sobrevivir de 1991 y después El arte de volver. ¿Por qué estos libros, El arte de sobrevivir y El arte de volver? Cuando el señor Trump era la 10ª persona más rica de Estados Unidos, tuvo el poder de 3 casinos, tuvo varios hoteles a su mando, pero ¿qué pasó? Hubo una crisis económica a nivel de Estados Unidos, lo cual también le llevó una crisis a él, pero fue más que todo como un déficit fiscal. De hecho, tuvo que hacer ciertas maniobras para que no fuera totalmente una bancarrota. Declaró en bancarrota uno de sus 3 casinos, que es el Taj Mahal, el casino Taj Mahal, lo declaró en bancarrota para que los acreedores pudieran como, pues no lo siguieran presionando y logró refinanciar su deuda. Asimismo, con el hotel, el Grand Central logró vender el 46% de este hotel a los accionistas para que estos le refinanciaran de nuevo su deuda. Bueno, para el momento en el que Donald Trump se lanza a la presidencia, para el 2012 él iba también a ser un candidato republicano, pero decidió no lanzarse. Y ya para el 2016 decidió hacerlo. ¿Cuáles son como sus posturas más fuertes? De hecho, que podemos ver una frase de él en el que dice que el calentamiento global es una invención de los asiáticos para lograr volver a una manufacturera, a una industria manufacturera. Como lo podemos leer acá, el concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense no competitiva. Por lo cual, entre una de sus propuestas está en que no va a ir en consecuencia, o sea, que no va a realizar nuevas inversiones en energías alternativas y de hecho quiere impulsar la energía nuclear. También está entre sus proyectos el construir un muro entre México y Estados Unidos. Construir un muro entre México y Estados Unidos, que es un tema que ya ha sonado varias veces y que el señor Trump, cuando estaba como candidato, decía que iba a hacer que este muro lo pagaran los propios mexicanos. Asimismo, tiene una cero tolerancia por los inmigrantes. Toca tener en cuenta estas propuestas porque más adelante,
cuando él ya es electo, el presidente electo, cambia la forma en la que él se expresa. Dice que no a los abortos, con excepción de con algunas excepciones. Entre las excepciones está la persona que es violada o si está en riesgo la vida de la madre. Pues como parecido a lo que tenemos actualmente en Colombia, entre las leyes de Colombia. Este espera subir el impuesto a las mercancías importadas. ¿Por qué? Porque lo que él espera es que las empresas estadounidenses que se encuentren afuera de Estados Unidos tengan que volver a Estados Unidos porque les saldría más costoso producir afuera y traer a Estados Unidos. Lo que espera es como una política de proteccionismo para impulsar de nuevo la economía estadounidense. Y de hecho muchas de las personas que están de acuerdo con él dicen que va a mover la economía de aquí a acá, aunque eso también sale en un video que hace una burla de él, de que cuando la persona levanta el brazo tiene acá el símbolo nazi, pues por distintas asociaciones. Porque también el símbolo nazi por el pensamiento que tiene tanto él como la alt-right. Cabe resaltar que entre las vinculaciones del alt-right se encuentran ciertas personas que todavía quedan del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan desde donde sale, desde el momento en que se dio como la guerra civil entre Estados Unidos, el norte y sur. Cabe resaltar que también dicen que el Ku Klux Klan hace parte, ha sido de los movimientos que prácticamente todo el Ku Klux Klan que queda en Estados Unidos ha votado por Donald Trump. Bueno, subir $10 el salario mínimo, esta es otra de las políticas o promesas que lo llevó también a ser como el electo presidente, pues porque pues es una propuesta valiosa. Garantizar el porte de armas a los ciudadanos. Hillary Clinton no estaba de acuerdo con esta propuesta y de hecho ella tenía una propuesta de controlar las armas. Considera el cambio climático como un mito, como ya les acabé de decir. Espera producir energía nuclear. Bueno, y cabe resaltar que él también espera reducir o eliminar, en principio reducir el impuesto sobre los impuestos sobre las personas que ganen menos de $50.000 al año. Por un lado, los opositores de Donald Trump dicen que esto no va a ser posible sin crear un completo déficit fiscal y que por el contrario va a lograr que pase lo mismo en Estados Unidos con lo que le pasó a las empresas de él cuando tuvo la crisis de los 1990. Y esperan obtener como un tope o como un impuesto a las empresas mercantiles internas de Estados Unidos, para aclarar. Bueno, en la repercusión, ¿cuál es la primera como principal repercusión a nivel internacional que se vio? Como lo vimos en la actividad que ya realizamos hace unos días, creo que hace exactamente 8 días, el peso mexicano se desvalorizó en un 5,23%, lo cual pasó de costar $1, 18 pesos mexicanos, a costar casi 24 pesos mexicanos. Esta fue como la primera gran repercusión. Ahora bien, ¿se acuerdan que al comienzo, cuando les expuse lo del alt-right, ellos decían que Donald Trump, a pesar de que hiciese un triunfo para ellos, posiblemente la Casa Blanca le iba a doblegar y que muchas de las propuestas que él había puesto estaban cambiando su discurso? Pues bueno, si retrocedemos de hecho una de sus propuestas y en las repercusiones que tienen, la de construir un muro, ya pasó de ser un muro a que ahora él dice que va a dar ciertas partes de ese muro que va a ser solamente una valla o una pequeña barricada. Ya va cambiando un poco el discurso. Ahora, cero tolerancia por los inmigrantes. Él, cuando estaba en el proceso de las elecciones, él decía que ningún inmigrante iba a estar en Estados Unidos. Ahora bien, ha cambiado este discurso porque solo las personas los inmigrantes que tengan antecedentes serán expulsados del país. No a los abortos con ninguna excepción. Ese también ha cambiado un poco su discurso, pero no tanto hacia los abortos, sino al discurso que él tenía sobre la salud. La renegociación de la NAFTA. Cuando él estaba como candidato a la presidencia, él decía que se pretendía salir de la NAFTA y el Tratado del Pacífico, transatlántico, perdón. No, pero transatlántico y transpacífico. Sí, creo que sí. Bueno, uno por el lado de Europa, otra parte es por este lado, sí. La NAFTA. La NAFTA es el North American Trade Agreement, que es el acuerdo que tienen los 3 países de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Pero ahora bien, cuando ella es electo como presidente, no decide retirarse totalmente de la NAFTA, sino que por el contrario renegocia estos acuerdos, lo cual alivia un poco las economías de México y de Canadá. Lo mismo pasó con el acuerdo transpacífico y transatlántico con Europa,
puesto que este decía que se iba a retirar y por el contrario solamente los está renegociando. ¿Considera el cambio climático o no? Bueno, sí, esas son como las propuestas que se han visto que él ha cambiado su forma de plantearlas a lo largo de que pasó de estar en una competencia electoral allá a ser el electo presidente. Por esto, el alt-right no cree que sea una victoria completa al estar Trump al poder de Estados Unidos. También cabe resaltar que él decía una política de cero inmigrantes, de cero musulmanes, pero hemos podido evidenciar cambio de esta política a que solamente va a tener más control sobre los musulmanes que lleguen, lo cual pues obviamente denota un cambio en la forma en la que se expresa el señor Donald Trump. Bueno, en África encontramos distintos movimientos separatistas en contra de la unión de los países, que nacen a partir de diferencias étnicas y odios tribales que tenían comunidades africanas antes de su división con la conquista europea, además de la diferencia religiosa e ideológica en África. En las diferentes tribus o etnias con su reserva ante todas las diferencias mencionadas anteriormente, se suma el control económico y político de diferentes líderes autoempoderados que incluso realizan una jerarquía de poder en donde luchan por la separación de su pueblo. En África existe un grupo de extrema derecha, se llama Resistencia Africana, siendo aparte un grupo político y también un grupo paramilitar africano con pensamientos extremadamente segregacionistas. Esto quiere decir el odio o repulsión a personas diferentes con su cultura e ideales. Este es un grupo que ya no está aún en África. Hace mucho tiempo también estuvo, esto sucedió en la época del apartheid, la apartheid ya no está desde que mataron a su líder en el 2010. Bueno, Oceanía. Últimamente, pues en Oceanía, con las visitas del primer ministro chino al continente oceánico, ha impulsado las relaciones económicas de Australia y de Nueva Zelanda. Y asimismo estos dos países han enviado una respuesta contundente al mundo sobre pues en medio de la propagación del proteccionismo y la globalización. China es el socio comercial más grande de Australia durante los últimos 8 años. Para avanzar los lazos bilaterales y traer más beneficios a los dos pueblos, las dos partes han acordado continuar implementado el Tratado de Libre Comercio China y Australia especialmente, y trabajar duro para abrir la puerta a una era del auge impulsado por el TLC. Pero como dijimos a un comienzo, la antiglobalización es una red de movimientos sociales y aquí tenemos algunos de ellos. Este es el movimiento Ocupa. Este movimiento lo que hace es que promueve que, digamos, hay lugares en donde no habita la gente, donde, digamos, pues en la calle o cualquier lugar, y que la gente ocupe y se establezca ahí como si fuera su vivienda. Tienen una ideología que es la ideología zapatista, que es un señor que tenía un lema que decía que la tierra es de quien trabaja. Entonces ellos promueven esta ideología para que la vivienda sea de las personas a quienes se emplean y comienzan a trabajar y se ocupen en los lugares que no establecen. Está Greenpeace. Greenpeace es un movimiento ecológico que lo que busca es generar una armonía entre el ser humano, el ambiente y los animales. Busca la paz y también generar buenas prácticas para el medio ambiente y los animales. ATTAC, este es un movimiento generado en España que lo que quiere es que haya más control en el mercado financiero. Hay una propuesta que prevalece mucho, que es que piden que haya un impuesto en las operaciones y las transacciones financieras, con el fin de usarlo para el desarrollo del tercer mundo. Y Oxfam trabaja para combatir la pobreza
y el sufrimiento. Este movimiento fue creado en 1945 después de las guerras mundiales para, pues, el motivo fue pues, por la pobreza y el sufrimiento que había en esa época. Querían promover el combatir eso. Antes de darles el resumen, cabe resaltar que también se dice que el señor Donald Trump logró llegar al poder porque de cierta forma la parte del Brexit logró darle como un impulso, como una mirada distinta a las personas que estaban en Estados Unidos sobre que ahora el país tenía que protegerse a sí mismo, lo cual también indica que expertos dicen que de hecho el que el señor Donald Trump ganara las elecciones de Estados Unidos también impulsó un poco el movimiento que la señora Le Pen estaba realizando en Europa, porque precisamente impulsó como un proteccionismo de cada uno de los países. Ahora sí, el horno. ¿Qué es la antiglobalización? Movimiento antiglobalización. Es una corriente de protesta mundial que une a decenas de diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo. En Seattle, Estados Unidos, en 1999 se llevó a cabo la manifestación antiglobalista. ¿Quiénes conforman este movimiento? El socialismo, El comunismo, ecologistas, indigenistas, feministas, Movimiento de Liberación Nacional, Movimiento Ocupa, grupos anarquistas, movimientos principales. posición que defiende Exige una sociedad más justa. el control del poder ilimitado de las multinacionales, Acusan al proceso de globalización de beneficiar a las grandes multinacionales y a los países más ricos. defienden los derechos del trabajo, al ambiente, humanos, de la pobreza y la distribución de la riqueza. Entre sus propuestas encontramos Casa todo, condonación de la deuda externa, libre circulación de personas, supeditación de las multinacionales al control político democrático, reforma o supresión de las instituciones financieras e internacionales, introducir la democracia participativa según el modelo de Porto Alegre. Sus principales enemigos son las multinacionales y las grandes organizaciones económicas y políticas internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Conclusiones y consecuencias. Bueno, la primera es que el Brexit no representa ninguna amenaza existencial para las economías latinoamericanas, ni tampoco una oportunidad particularmente llamativa, ya que el peso económico del Reino Unido en la región es limitado. La segunda es que la antiglobalización es una represión al comercio mundial, pero que en ámbitos locales se convierte en una gran expresión de comercio eficaz. Esto se debe a que, pues si lo vemos que en este momento como es un mundo global, pues el comercio, bueno, el comercio es mundial, pero si nos cerramos en las economías, cuando yo, digamos, seamos una economía cerrada, yo suplo una necesidad, me convertiría en un monopolio y sería una expresión de un comercio eficaz para mi industria. Y la última que quisimos exponer era globalización o antiglobalización, que es una pregunta y que es mejor. Entendamos que antiglobalización lo queremos redefinir como una propuesta, no, o sea, a un cambio del sistema o a una mejor visión, o propuestas que reformen la globalización para así crear una economía o un mercado mundial mucho más justo. Asimismo, también podemos concluir los efectos que trae la antiglobalización,
Digamos en este caso, como lo expuse anteriormente, el proteccionismo que quiere impulsar Donald Trump. El proteccionismo que quiere impulsar Donald Trump va a ser un efecto en cadena. Va a llamar a las empresas que están afuera de Estados Unidos, las va a llamar para que vuelvan a su país para mejorar el nivel de empleo de este. También cabe resaltar que el mejor nivel de empleo de este tendría que aceptar los inmigrantes que se encuentran en este momento en Estados Unidos, puesto que no alcanzaría todo el nivel de población que tiene actualmente este país. Así mismo, ¿qué pasa? Estados Unidos, al hacer esto, dejaría un mercado grande a nivel mundial. Este mercado grande, según los expertos, según artículos periodísticos, afirman que este mercado que va a dejar de lado Estados Unidos lo espera coger China. Asimismo, también cabe resaltar que Estados Unidos... Asimismo, también cabe resaltar que al momento en el que China... también cabe resaltar que como Estados Unidos va a entrar en una época del proteccionismo, varios grupos internacionales están preocupados porque indican que al protegerse Estados Unidos va a dejar de lado los problemas mundiales, tales como las hambrunas y los problemas económicos que tengan otros países. Esa es una de las preocupaciones que causaría la antiglobalización. Gracias. Bueno chicos, ya teniendo en cuenta pues, las exposiciones, nosotros realizamos 5 preguntas con las cuales esperamos que entre las dos partes de la clase, o sea, tanto el grupo expositor como el otro grupo, pues debatan, o sea, siempre tiene que haber un comentario de algún grupo contra el otro grupo, ninguno se puede quedar callado, ¿listo? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿considera usted que las tendencias antiglobalistas propuestas por Marine Le Pen benefician al país propio y al mundo? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Te escribo? O en el computador, Pues de pronto por lo que la economía es más sustenta, sería más solo como Las tendencias antiglobalistas propuestas por Marine Le Pen benefician al país propio y al mundo. Pues yo pensaría que... Bueno, yo pensaría que estas tendencias de Marine Le Pen, como ella es una líder antiglobalista, beneficia netamente al país propio. ¿Por qué? Porque ella misma quiere volver al franco, salir de la Unión Europea, salir del euro, y aparte de esto, desea reducir los inmigrantes y aparte de eso los latinos en Francia. Por eso me parece que estas tendencias de Marine Le Pen generarían un cambio muy drástico tanto a Latinoamérica como al mundo. Por eso me parece que estas tendencias benefician solo a Francia. Bueno, ¿alguien quiere complementar? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo con mi compañero, porque pues como le dijimos en las consecuencias, en las conclusiones, pues beneficiar principalmente al país propio porque pues, se convertiría en algo cerrado, dejaría ya a un lado depender de otros y pues comenzaría a convertirse en uno solo. Entonces estoy de acuerdo con mi compañero que sí beneficia de Marine Le Pen a su país propio, a Francia, sus propuestas y sus tendencias. Pero es que yo pienso que bueno, se propone un aislamiento económico y político, pero entonces yo no vería como tan reflejado un beneficio propio porque como hemos visto en las clases, las tendencias de hoy en día es como a crear bloques de relaciones comerciales, fortalecer, digamos, las relaciones comerciales en donde ambos países se beneficien, en donde yo busque con una relación con otro país lo que a mí me falta en mi producción nacional. Entonces yo creería que pues como estos aislamientos políticos y económicos no traería como tal beneficios propios y al mundo. Pues
Sí, es que, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo con, pues nosotros digamos que basta el país propio, ¿cierto? O sea, yo estoy de acuerdo contigo que no beneficiaría al mundo, pero sí al país propio, porque si digamos nosotros comenzamos a volvernos, digamos Colombia se convierte en una economía cerrada, comenzamos nosotros a producir nuestros propios productos, nuestros propios servicios, y no comenzamos a depender de otras naciones, y que en dado caso si ellos quieren bajar los precios o quieren salirse del mercado, pues nos perjudica a nosotros en tanto a desempleo, a la economía, entonces o sea, a mí se me hace que es viable y no tan viable, o sea, ¿cómo le explicaría? O sea, se me hace que es una propuesta que puede tener relevancia en los países si se sabe manejar. Pero podríamos hablar de una no dependencia total, sino parcial en algunas cosas, porque como yo les decía, tal vez un país al tener una economía cerrada hay cosas que no va a lograr producir por su capacidad o por su desarrollo tecnológico, entonces por eso se acude a una relación comercial en donde yo pueda adquirir esos productos que yo no puedo producir como país nacional y que yo también le pueda pues proveer a ellos cosas que ellos no puedan desarrollar. Pero precisamente Marine Le Pen en su tratado, en sus propuestas, estaba a favor de invertir en todas las industrias y aparte de esto invertir y darle gran apoyo a las grandes y pequeñas empresas. Por lo tanto, ella lo que quería o lo que quiere a futuro es que Francia sea capaz de suplir sus propias necesidades y aparte de esto ser una gran economía. Por eso ella quería pues ¿cómo se dice? Como dar dinero a estos sectores, tanto al agrícola como al industrial, como al tecnológico e incluso a la educación. No estaría de acuerdo porque mientras implemente esto, Francia se llevaría como una quiebra porque no hay quien lo supla, todo le va a salir más caro. Más bien debería empezar a invertir poco a poco y los productos que quiere que no le entren, crearlos para aranceles, para no cerrarse. Pero por esto ella también quería reducir la deuda quitando el euro de su moneda, y eso lo que hace reducir la deuda que tenía Francia externamente. Bueno, yo creo que hasta ahí esa, para poder resolver las siguientes. Bueno, la segunda sería, ¿qué opina usted de que Trump vaya en contra de la globalización, atacando y tratando de cerrar las fronteras comerciales? ¿Y cree usted que esto afectaría de algún modo al país, política, económica, socialmente? Yo creía que no, digamos que Trump en parte tiene razón, en otra parte no. Digamos que una ventaja de que crucen las fronteras es que puede mejorar el país socialmente, ya que si el país está generando una crisis como los islámicos, a pesar de que son racistas, tiene razón. Pero entonces, si Trump cierra las fronteras también generaría un problema económico. ¿Por qué? Porque un gringo no va a dar baños, un gringo no va a atender extranjeros. Y si Trump cierra fronteras respecto a los inmigrantes totalmente, pues se cae en una crisis económica donde la fuerza laboral estadounidense no es calificada para hacer trabajos no calificados, ¿sí? Aunque sea redundante. Digamos que generaría un problema económico, pero generaría a la vez un beneficio social, es como costo-beneficio. Entonces, pues yo pienso eso. ¿Todos están de acuerdo con lo que no, pues yo de hecho sí, estoy de acuerdo con el compañero Omar, pero quizás no tanto es esta parte de cerrar la frontera con los musulmanes, porque este no es totalmente el problema que tiene actualmente Estados Unidos contra este grupo. Y de hecho pues sería lógico que él, pues de hecho visitó Medio Oriente. Es que tendríamos que ver como la forma en la que él se quiere manejar y la forma en la que él ha propuesto hacer las cosas y la forma en la que está desarrollando las cosas. Él dijo que iba a tener cero tolerancia a los musulmanes
al momento de estar en la parte de las elecciones, pero cuando ganan, dice que no va a ser cero tolerancia y que los va a ir dejando entrar, o bueno, que va a tener más controles hacia los musulmanes para si estos entran o no. Lo mismo dice los inmigrantes, sí, Omar tiene razón, porque pues los estadounidenses hasta cierto punto no van a hacer lo mismo que hacen los inmigrantes. Pero la verdad yo creo que sí, en Estados Unidos, que también tiene un nivel de desempleo no muy alto, pero lo tiene, en dado caso una persona que está en un nivel de desempleo que no tiene, o sea, que no está capacitado para hacer cosas más allá, pues yo no creo que no se reduciría a tener un banco y eso. La verdad, pues sí, otras sociedades pueden sobrevivir sin inmigrantes porque Estados Unidos no lo podría hacer, o sea, pues no sé, pienso yo. Frente también a la economía, los inmigrantes también en parte afectan a los Estados Unidos debido a que, pues, como nosotros hemos evidenciado gran parte de estos, por así decirlo, por ejemplo, mexicanos y colombianos que están allá ilegales, lo que hacen es que ellos trabajan allá y la plata que le está llegando a ellos no la invierten otra vez, no la devuelven a la economía estadounidense, sino la cogen y la mandan a México o a Colombia. Entonces esa parte como que también afecta a la economía. ¿Qué beneficiaría más un país, un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Qué? ¿Tú? ¿Pero es ultraderecha y ultraizquierda o derecha izquierda? Yo pienso que ninguno. O sea, digamos que pongamos dos contextos. Ubiquémonos en un lugar donde está un país de derecha y de izquierda pegados. Y ubiquémonos en la península de Corea. Corea es un país de ultraderecha. Y Corea del Sur y Corea del Norte es un país de izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde la experiencia conozco gente que viajaba a Corea del Norte, ha viajado a Corea del Sur. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, en Corea del Sur pasa igual que Estados Unidos, pasa igual en Colombia, está la parte rica y está la parte pobre. Obviamente en Corea del Sur hay progreso pues, tecnológico, progreso tecnológico, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa en la contraparte de Corea del Norte? Corea del Norte es un país donde se trata de darle beneficio a toda la población. Allá hay un régimen, dicen que hay partidos políticos, pero pues ya desde la perspectiva de uno irá si sí o si no. Allá en Corea del Norte es un país de izquierda, pero a la vez por ser de izquierda en progreso económico. Entonces, ¿qué pasa? En Corea del Norte cuando hay crisis, como no hay quien los supla, o sea, el principal como socio comercial de Corea del Norte, ¿quién es? Rusia y China, ¿sí? Pero entonces, en Corea del Norte, si ustedes ven una foto de noche, se nota el retraso económico que tiene con sus pares. Ahora, por ser un país de izquierda, digo que no es, pues bueno, está mal implementado, porque si suponemos una izquierda igual, donde todos tenemos por igual, pues iría bien, pero la vaina es tener por igual y estar bien, lo que no pasa en Corea del Norte, donde mucha gente es pobre. ¿Qué pasa en la derecha? Cada uno hace, pero unos sufren más que otros. Entonces la derecha sería buena si no existiera la pobreza extrema. Siempre va a haber unos ricos más que otros. Entonces no pensaría que ninguna sea. ¿Sí? No, y pues con respecto a lo que dice Omar, sí, tiene razón, o sea, no podemos decir que la derecha es mejor y la izquierda es mejor. De hecho, yo creería que hasta cierto punto estas dos se podrían complementar. Digamos, como podemos ver el ejemplo de China. China comenzó totalmente pues, como un país de izquierda, lo cual le ayudó en su momento de crisis, porque después de la Segunda Guerra Mundial pues, China queda en una situación económica mala. Pero pues se comenzó a desarrollar y comenzó a desarrollarse internamente y poco a poco se ha ido abriendo económicamente, ha ido como cambiando un poco su estructura y su pensamiento. Pues por eso tampoco podríamos comparar solamente Corea del Norte, también tenemos que tener en cuenta las distintas visiones. Tenemos en ese caso China, pero estoy de acuerdo en el pensamiento de que
si no, ninguna de las dos es totalmente buena, pero yo no me inclinaría tanto porque debemos mejorar la derecha para no llegar a la pobreza extrema, sino debemos cambiar un poco la parte radical de la izquierda y corrernos un poco hacia un centro izquierda, que me parece que sería la opción como más óptima. ¿Cómo piensa usted que habrían afectado las relaciones políticas y económicas en el mundo en el caso del gobierno de derecha holandés si hubiese ganado ¿Quieres vueltas? Sí, Tenemos que pongan la pregunta, o sea, Sí, el debate con Francia, Francia. lo mismo. Sí, claro, o sea, lo mismo, pero Partidos pues de con derecha Francia. que no fueron elegidos. También la pregunta con Francia. Sí. Sí, no, porque Lo que ha pasado, que hubiera afectado las políticas económicas en el mundo si hubiera ganado, no sé, Le Pen en Francia. ya, Eso ya lo respondí Alejandro en la primera pregunta. pero es que ese tema no, o sea, que nadie se explicaron Además, por el Bueno, apoyos de la globalización o la antiglobalización y por la quinta, que se apoya la globalización o la antiglobalización y por después de la globalización porque pues abre las puertas de los países, es decir, nuestro mercado sería todo el mundo. Entonces así realmente pues cada empresa tendría su nicho de mercado y no se quedaría corto en cuanto a compradores. Yo apoyo la globalización, pero siempre y cuando se empiecen como a notar unas reglas que, o sea, que vayan en pro del medio ambiente, porque una parte sí es cierta y es que estamos dejando a un lado la globalización, estamos dejando a un lado el medio ambiente como por satisfacer todo el mercado. Entonces yo quiero abarcar todo el mercado y me importa sí con lo que le pasa al medio ambiente, si llego a otro país y exploto a las personas que viven en ese país, entonces no importa, pero hay que cumplir con la demanda en el mundo. Entonces pues sí estoy de acuerdo con la globalización, pero pienso que se deben tomar como reglas frente al medio ambiente que defiendan. Yo también apoyo la globalización, pero en el sentido de que la antiglobalización puede complementar a la otra. Puede ser que la antiglobalización se ve desde una connotación negativa, pero tiene propuestas que pueden influir bastante en la globalización y así mejorar este sistema. De todos modos, por ejemplo, él hablaba sobre Greenpeace, que por lo que entendía era un movimiento ecologista. De todos modos sigue siendo globalización. ¿Por qué? Porque se está implementando en muchas empresas multinacionales. Y esa parte pues es globalización, ¿no? Entonces, no me cabe el concepto de antiglobalización.